Buen día para los mercados globales. Vamos a comenzar a desarrollar esa información. Así es, vamos a ver qué pasó con las bolsas en primer lugar del continente americano y compartiendo el Bovespa en Brasil, que cayó 0,10%, el IPC en México subió 0,49%. Aquí en Argentina, el Merval cerró con una suba del 1,54%. También subió el principal índice de la Bolsa de Santiago en Chile, 0,3%. Nos vamos a Perú para compartir el Lima Hydra, que subió 1,10%. En el caso del Colcap en Colombia, registró una baja del 0,29%. En Venezuela, el IBC de Caracas alcanzó una suba del 2,58% y hoy Wall Street reaccionó muy bien, sobre todo a los datos de empleo en los Estados Unidos. El Dow Jones cerró en alza 1,05%. Compartimos el Nasdaq, 1,20% arriba, y para cerrar allí en los Estados Unidos el Standard & Poor's 500, que también subió 1,03%. Vamos a ir a Europa a ver qué Vamos. pasó con los principales índices bursátiles, comenzando como hacemos siempre por el IBEX 35 de España. Subió 0,31%, marcó un ascenso también el principal índice de Inglaterra, 0,30%. En Alemania, el DAX 40 cayó levemente, 0,08%, mientras que en Francia, el CAC 40 subió 0,19%. Nos vamos a Italia para compartir el MIB, 0,55% arriba. Subió el SMI de Suiza, 0,39%. Mientras que el AEX 25 de Holanda cerró también con una suba del 0,48%, de Europa a Asia. Exacto. Vamos a ver en primer lugar el Nikkei 225 en Japón, 0,50% arriba. A la baja el Hang Seng de Hong Kong, 0,48%. Vamos a ver el Kospi de Seúl en Corea del Sur, sin modificaciones. Hoy hubo contacto ya entre la administración del presidente de los Estados Unidos, Trump, y el nuevo gobierno de Corea del Sur, mientras que en China el índice Shanghái cerró con una suba del 0,04%. Y para finalizar, otro de los principales índices allí en China, el China A50, 0,12% a la baja. Ayer decíamos, Ornella, que el presidente Trump había conversado con el presidente chino, con Xi Jinping, que establecieron seguir negociando, que iba a haber una próxima reunión, pero no habían fijado fecha ni lugar. Hoy se conoció ese dato. Así es, será el próximo lunes en Reino Unido y en su capital. Y se reunirán, ¿no?, las delegaciones. Confirmó el presidente de los Estados Unidos que estará presente en este encuentro el secretario de Comercio de ese país, del país norteamericano, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y también el representante comercial. Exactamente, son 3 los funcionarios que van a estar del gobierno de los Estados Unidos en esa reunión con los representantes chinos. Mucho para hablar, mucho para seguir negociando. China ya ha tenido algunas gestualidades, ahora le vamos a contar de qué se trata, en cuanto, por ejemplo, a la exportación de productos vinculados a las tierras raras, pero no solo será esa la cuestión de conversación, en un avance muy significativo que ayer fue una noticia muy importante, hoy lo siguió siendo. De hecho, esto que veíamos recién de las operaciones del mercado incorporaron la posibilidad real de que las tensiones comerciales, que van a seguir existiendo siempre entre los Estados Unidos y China, tengan alivio, o al menos se encuentren un curso de sentido común para que las dos superpotencias económicas del mundo lo sigan siendo, y cada uno, si bien busque tratar de sacar sus ventajas, sea en un marco, como decíamos, de acuerdo. La reunión debería ir muy bien, dijo Donald Trump cuando confirmó que finalmente será el próximo lunes la fecha en la que se realice este encuentro con las autoridades chinas y norteamericanas. Recordemos que la decisión de reducir los aranceles expira en agosto. Por eso es que también van a analizar, más allá de las cuestiones de fondo, ¿qué es lo que van a hacer con eso? Aquí hemos adelantado esta semana, si no me equivoco, que hay una información que circula en los mercados, en Wall Street sobre todo, que podría estirarse el plazo del acuerdo a finales del mes de agosto como principio de resolución de la negociación, que tendrá su próximo capítulo el próximo lunes, finalmente en Londres, como se supo en el día de hoy. Lo comunicó el propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, como lo hace a través de su red social, Truth Social. Allí nos enteramos absolutamente de todo lo que piensa Trump, incluso del enojo que tiene con Jeremy Powell. Ahora vamos a hablar de eso también. Pero antes,
Pasemos, Ornella, por el gráfico en pantalla. Sí, lo vamos a ver. Ayer algo adelantábamos sobre esta información, ¿no? Que está vinculada obviamente a la economía de los Estados Unidos, pero puntualmente al empleo allí en este país. Vamos a ver los datos concretos. Datos recopilados desde el año 2021, obviamente registrados hasta mayo de este año. Exactamente, estamos hablando de la variación mensual de la creación de empleos no agrícolas en la economía de los Estados Unidos. ¿Por qué es importante o por qué se sigue con mucho detenimiento este dato? Porque de alguna manera muestra la solidez o no del rumbo de la economía, y lo que se ha conocido en las últimas horas ha mostrado robustez en este sentido, con lo cual el mercado lo asimila bien, y al asimilarlo bien termina operando en alza, ¿no? Y además es un argumento, se convierte en un argumento de algo que sigue sucediendo. Recién le contábamos que la decisión del Banco Central de Rusia es bajar la tasa de referencia, sí, como lo ha hecho. También bajó por octava vez consecutiva la tasa de referencia el Banco Central Europeo. ¿Y por qué no hace lo mismo la Fed?, se pregunta Donald Trump, si hay datos muy concretos que muestran que la economía sigue siendo sólida o que sigue en un camino de solidez. Bueno, esa es la gran pregunta que se hace el presidente de los Estados Unidos. Sí, sobre todo teniendo en cuenta los datos que se conocieron vinculados a la tasa de desempleo, ¿no? También hay algunas estimaciones que hablan de crear 100.000 puestos de trabajo al mes, ¿no? Pero bueno, esto obviamente son proyecciones. Estamos viendo aquí el dato concreto, como lo decíamos, que es la variación mensual de los nuevos empleos no agrícolas creados en miles. Exactamente, 139.000 fueron en el último dato. Esto también, por supuesto, impacta sobre la tasa de desempleo. Y decíamos todo esto y le queríamos mostrar con Ornella este gráfico porque resulta ser un argumento que utiliza Trump en su enojo con el titular de la Reserva Federal. No solo por la creación de empleo, sino que Trump le dice a Jeremy Powell: también la inflación está bajando. Si la inflación está bajando, ¿por qué no baja la tasa de interés? Usted es muy lento, le dijo al presidente hoy. Esto fue hoy en una publicación que Trump hizo en su red social. Usted es demasiado lento y ya no sirve si sigue siendo tan lento a la hora de tomar esta determinación. Sí, un Jerome Powell que finaliza su cargo en mayo del año que viene, que se encontró con Donald Trump a fines del mes de mayo. Esto sucedió en la Casa Blanca y en donde el presidente de la Reserva Federal, bueno, insistió en que la Fed tiene independencia, ¿no? A propósito, contestándole de alguna manera a Donald Trump con esto que, bueno, vos decías recién. No perdamos de vista que esta petición de Trump no solo implica dinamizar la economía, es decir, con tasas más bajas, es decir, que el costo del dinero sea más barato para que, por ejemplo, las empresas puedan tomar deuda a menor costo, sino que también tiene una implicancia en algo extremadamente sensible en estas horas y en este tiempo para el gobierno de los Estados Unidos, y es su propia deuda, el costo de la deuda fiscal de Estados Unidos, siendo discutido todo ello en el Capitolio, en el Congreso norteamericano, que ha disparado lo que ayer contábamos, por ejemplo, la controversia entre Elon Musk y el presidente norteamericano. Es decir, en el fondo, también este pedido de Trump para que baje la tasa de referencia es un pedido que impacta en las cuentas fiscales del gobierno de los Estados Unidos, muy endeudado, con el déficit de su cuenta, de su balanza de pagos también muy afectado, y por eso Trump necesita que Jeremy Powell baje la tasa de interés. Sí, a quien no nombra Trump, porque lo apoda demasiado lento, como vos decías recién, ¿no? Pero bueno, sabemos que apuntaba directamente al presidente de la Reserva Federal. Vamos a continuar con las negociaciones entre los Estados Unidos y Europa. Sí, exacto, porque sabemos que hay negociaciones en curso. Hace aproximadamente 2 semanas habló el presidente de los Estados Unidos con la presidenta de la Comisión Europea. Calificaron ambos de una charla muy positiva. Luego se generó cierta tensión, sobre todo cuando Trump anunció el aumento de aranceles al aluminio y al acero. Pero habló el comisario, el representante de la Unión Europea, estamos hablando de Maroš Šefčovič, quien dijo que van a seguir con los encuentros, con la delegación, con los representantes de los Estados Unidos, y que pueden llegar a alcanzar un acuerdo, un entendimiento. Hay un clima de expectativa y de optimismo, pero por ahora el acuerdo no lo firman, ¿no? El único acuerdo firmado es con el Reino Unido en materia comercial, y además Trump le puso un plazo, ¿no? Pongámoslo en marcha porque
Si no, aplico aranceles, sobre todo en lo del aluminio y el acero. Vamos a regresar a la Argentina con la información. La cotización del dólar. Comencemos por la cotización del dólar en nuestro país. Hoy se ha dado algo que uno no recuerda en los últimos años de la Argentina, que el dólar oficial, es decir, el dólar del Banco Central, el dólar oficial, tanto el mayorista, pero sobre todo el dólar minorista, que es el que vemos en pantalla habitualmente, valga más que el dólar blue o el dólar paralelo, ¿sí? Uno no recuerda en los últimos años que se haya dado efectivamente esa situación, que el dólar informal, que por lo general marcaba la temperatura de la calle, siempre estaba por encima del dólar oficial. Bueno, hoy está pasando lo contrario, ¿no? Aquí vemos el dólar oficial, 1.200 pesos, con esta caída del 0,41% en el mercado, obviamente, oficial, como bien dice la placa. ¿Vamos a ver el turista? Vamos. 1.560 pesos, registró una baja en su variación del 0,41%. Vamos a hablar, hablando de dólares, a ver la placa de las reservas brutas que tiene en dólares el Banco Central de la República Argentina. Aquí observamos que son 38.635 millones de dólares. Las tasas de política monetaria también aquí en nuestro país. Vamos a compartir ahora en este preciso momento la efectiva anual y la nominal anual. 29% para la nominal anual, la efectiva anual 33,63%. Veamos el índice UVA y el índice SER, que informa el Banco Central todos los días. Dato, por supuesto, con suma interés seguido por aquellos que han tomado algún crédito, por ejemplo, denominado en UVA, o estén pensando en hacerlo. 1.495,44 el índice UVA o el índice SER 592,70. Compartimos los bonos, el AL 30 en dólares, el TX25 y el TX26. 67 dólares con 62 centavos de dólar para el AL 30, registró un alza en su variación del 0,68%. Mientras que bonos denominados en pesos como el TX25 hoy subió 0,4, 1.255, el TX26 también subió, fue 0,34, muy parecida a la suba de ambos, 1.457 la cotización de este bono. Y vamos a ver qué pasó en el Merval, con las empresas que cotizan allí, las acciones de cada una de ellas, comenzando con Celulosa Argentina, 9,11% arriba. Ledesma con una suba del 1,95%. También en el caso de Alvar, las acciones hoy cerraron sin modificaciones. El Banco Francés registró un alza del 3,31%, marcó también una suba el Banco Macro, 1,66%. Bolsas y mercados, 2,18% arriba. En el caso de Central Puerto, la suba fue del 1,02%. Compartimos las acciones de Sociedad Comercial del Plata, 2,93% arriba. Cresud a la baja, 0,37%. 3,83% subieron los papeles de Edenor en el Merval, mientras que 2% subieron los del Grupo Financiero Galicia. IRSA subió 2,57%. Cayeron las acciones de Loma Negra, 0,69%. 1,91% arriba Metrogas. En el caso de Pampa Energía, con suba del 1,28%. El grupo Superviel registró una suba del 2,46%. Las acciones de Telecom Argentina arriba, 3,54%. Transportadora Gas del Norte, 0,62% en alza. Transportadora Gas del Sur, con suba del 1,44%. Los papeles de Transener cayeron 3,85%. Subieron los de Ternium Argentina, 0,78%. Banco de Valores abajo, 0,14%, mientras que las acciones de YPF subieron 1,48%. Vamos a compartir en pantalla cuál es el riesgo país de la Argentina. Hoy el bono a 10 años del Tesoro de los Estados Unidos cotiza 4,5%. No se ha modificado el riesgo país argentino, 688 puntos básicos. Recorremos el continente americano con este mismo indicador, con el riesgo país de cada una de las naciones, que lo vamos a ver ahora con la referencia siempre en los Estados Unidos. Uruguay, 87 puntos básicos, descendió 1%. También bajó el riesgo país de Chile, 2,1%, se ubicó en 119 puntos. El de Perú bajó 2% y se ubica en 157 puntos básicos. Nos vamos a Paraguay, 167 puntos básicos, descendió 1,2%. Guatemala, 198 puntos, bajó 2%. Costa Rica, 204, bajó 1,1%. Brasil, 218 puntos básicos, la baja fue del 1%.
República Dominicana, 220 puntos básicos, descendió 2%. Nos vamos a Panamá, 279 puntos, registró una baja del 1%. México, 302 puntos básicos, bajó 1%. Colombia, 344, en este caso la suba fue del 2,1%. Nos vamos a Honduras, 358 puntos, descendió 2,2%. El Salvador, 414 puntos básicos, bajó 3,1%. Argentina, lo que decíamos recién, sin cambios, 688 puntos básicos. Ecuador, que vuelve a estar por debajo de los 1000 puntos básicos, su riesgo país, se ubicó en 960 porque bajó 1,1%. Bolivia, 2012 puntos, subió 1,2% y también subió el riesgo país de Venezuela, se ubica en los 17.137 puntos, ascenso del 3,5%. Mayormente las empresas argentinas hoy en los Estados Unidos tuvieron subas en sus operaciones, pero más que contarlo yo, lo vamos a ver en pantalla para graficarle esto que les estoy adelantando. Banco Francés, 3,2% arriba, Central Puerto en alza, 0,8%. En el caso de Cresud, las acciones bajaron hoy 0,2%, subieron las de Despegar 0,2%. Las acciones de Edenor subieron 3,8%, también registraron una suba las del Grupo Financiero Galicia, 1,7%. Globant en alza 1,5%, mientras que las acciones de IRSA subieron 2,5%. Cayeron las acciones de Loma Negra, 0,8%, y también registraron una caída las de Mercado Libre, 3,8%. Pampa Energía y una suba del 0,9%, Banco Supervil 2,3% en alza. Telecom, arriba, 2,8%. Las acciones de Transportadora Gas del Sur subieron 2,1%. Observamos que Tenaris en alza en la rueda fue 0,3%, Ternium 1,2% arriba. Y para finalizar, compartimos las acciones de YPF, 1,2% arriba. Y nos quedamos en los Estados Unidos, vamos a ver las principales empresas tecnológicas, también mayormente hoy operaron todas en alza. Comenzamos por Disney, que subió 1,2%. Amazon también registró un alza del 2,7%. Las acciones de Microsoft arriba, 0,5%. AT&T con una suba del 1,1%, mientras que Apple también cerró en alza 1,6%. Meta subió 1,9%. Las acciones de Nvidia 1,2% arriba. En el caso de Netflix, caída del 0,7%, Google en alza 3,2%. Las acciones de Zoom cayeron 1,2% y los papeles de Tesla registraron una suba del 3,6%. Mientras que los papeles de Coinbase subieron 2,9% y los del banco digital Nubank alcanzaron un alza del 0,3%. Recién con Ornella algo le adelantábamos a propósito de la reunión que va a desarrollarse el próximo lunes entre los representantes del gobierno de los Estados Unidos encabezados por su secretario del Tesoro, Scott Bessent, y los representantes comerciales del gigante asiático. Hablamos de China y en el medio de esas discusiones está el elemento tierras raras. Sí, autorizó China la exportación de tierras raras a Estados Unidos. Es una medida parcial, no está claro todavía qué materiales alcanza esta medida. Algunos de ellos se habla de que alcanza hasta los 6 meses, por eso todavía no hay detalles, pero sí China hoy comunicó esto cuando nosotros veníamos hablando mucho sobre los minerales que se encuentran allí en esas tierras raras. Exactamente, sí se supo que gran parte de las autorizaciones que emitió China para comenzar a destrabar las exportaciones de estos minerales están destinadas a la industria automotriz o a las empresas que fabrican autos en los Estados Unidos. Esto es al menos lo que se conoció a partir de esta determinación que uno lo podría tomar incluso o entender como un gesto de China, como una señal de China a propósito de un tema súper delicado que es la tenencia de los minerales producto de las tierras raras diseminadas en el mundo, donde China tiene sobre los Estados Unidos un porcentaje mucho más elevado de control de las mismas, no solo en su propio territorio, sino en distintas partes del mundo. Hay que mirar siempre con mucho detenimiento para entender esta situación y la geopolítica, no solo lo que pasa en Estados Unidos y en China, sino la influencia de Estados Unidos en distintas regiones del mundo y la de China, por ejemplo, en el continente africano o también en América Latina. Sí, exacto, pero recordemos que hace algunas semanas, cuando Xi Jinping, el presidente chino, había adelantado que iba a modificar algunas medidas,
Esto había sido celebrado, por ejemplo, por la Unión Europea. Exacto. También, porque claro, esto iba a impactar de manera positiva, ¿no?, que se flexibilicen la exportación de este tipo de materiales. Habíamos adelantado que hoy se produjo el primer contacto entre el nuevo presidente de Corea del Sur y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a propósito de lo que sucedió en Corea del Sur, las elecciones, la llegada de un nuevo mandatario, pero también, vinculado a la economía, la necesidad de un acuerdo comercial entre ambos países. Claro, recordemos que el presidente de los Estados Unidos anunció e impuso aranceles para Corea del Sur, un país con quien mantiene un acuerdo bilateral de comercio. Estamos hablando de libre comercio, ¿no? Obviamente con ese país. Y estamos hablando también del primer encuentro telefónico que duró aproximadamente 20 minutos con el presidente que recién asumió, hace 2 días nada más. Sí, y además las declaraciones y los comunicados de rigor, una vez que se supo de esta conversación telefónica, son los que habitualmente se utilizan cuando hay una charla inaugural, como la que sucedió hoy entre ambos mandatarios. Acordamos seguir conversando para alcanzar un entendimiento. Ahora es el tiempo de las discusiones técnicas. Serán los equipos técnicos de cada país los que sigan en el avance de esas negociaciones, pero sin dudas es una gestualidad también la de la conversación entre ambos mandatarios, sobre todo para el nuevo presidente de Corea del Sur, ¿no?, que tiene que establecer vínculos con alguien que es aliado. Cuando digo alguien, no Trump, sino el gobierno de los Estados Unidos. Sí, sí, absolutamente. Sí, también en materia militar. También, ¿no? por supuesto. Sí, absolutamente, no solo económica y comercial. Vamos a dar vuelta a la página, obviamente seguimos hablando de economía y subimos un poquito en el mapa para hablar de lo que está pasando en Canadá y puntualmente del anuncio que hizo el primer ministro canadiense Mark Carney, porque invitó a Narendra Modi, el primer ministro indio, a lo que será la cumbre del G7 el 15 y 16 de junio. Es importante resaltar esto porque India no forma parte del grupo del G7. Exactamente, pero sí es un actor muy importante ya. Totalmente. Para la economía del mundo. Veíamos en estos días las proyecciones de cómo va a crecer la economía de India según distintos organismos. La OCDE es uno de los que pronostica un crecimiento promedio por encima del resto de los países y de las regiones, la economía india. Sabemos que muchas empresas norteamericanas que tenían producción y desarrollo y explotación en China han decidido comenzar también a introducirse en el mundo indio. India es hoy el país con la mayor población del planeta, incluso ha superado a China en ello. Por eso es entendible la invitación que le cursa el primer ministro canadiense para que India participe también de la cumbre del G7. Sí, cumbre del G7 que se va a realizar allí en la provincia de Alberta, en Canadá. Sí, y en donde también de alguna manera es un mensaje muy importante porque las relaciones diplomáticas estaban bastante deterioradas entre la India y Canadá. Canadá había acusado a India de haber matado, asesinado a un líder separatista. Por eso es importante con la llegada del primer ministro, del primer ministro canadiense, ¿no? Porque recordemos que asumió hace poco también, Mark Carney. Claro. Hablemos también de lo que dejó la reunión ayer entre Donald Trump y Merz, el canciller alemán, porque si bien se han conocido datos a propósito sobre todo de la cuestión política, también hoy Merz contó que avanzaron en la posibilidad de que Estados Unidos establezca junto con Alemania un régimen de excepción de aranceles para la exportación de autos de ambos países, es decir, de autos de Estados Unidos a Alemania y de Alemania hacia los Estados Unidos. Está clarísimo que hasta aquí, ya lo ha dicho Trump en más de una oportunidad, uno observa autos alemanes en Estados Unidos, pero prácticamente no hay autos fabricados en los Estados Unidos en Alemania. Esa balanza comercial es la que quiere Donald Trump por lo menos achicar o emparentar, y eso es lo que, al menos según el canciller alemán, fue parte de la conversación que mantuvieron en el Salón Oval. Sí, exacto. Centrada, podríamos decir, esta conversación en la cuestión bélica, porque nosotros lo contábamos ayer, ¿no?, en aumentar el gasto en defensa, en donde celebró el presidente de los Estados Unidos la decisión que tomó hace algunos días el canciller alemán de ese aumento, pero que también tuvo este punto central, ¿no? Esta discusión económica, vos lo decías, Sebastián, esta decisión, y el canciller alemán dijo que de alguna manera esto va a aliviar las tensiones entre ambos países. Ya llega Jerónimo Castro con información del deporte, pero antes vamos a ver qué pasó con el petróleo, con el precio del crudo a nivel internacional. El Brent
que comenzamos por el WTI, 2,21% arriba, $64.77. Y ahora sí, vamos a ver el Brent, el mercado de referencia europeo. Seguimos compartiendo la información del crudo. Que también ha registrado una suba en el día de hoy. Sí, del 2,21%, el WTI. Vamos a... Ahora sí, estamos viendo el WTI nuevamente. Sí, avanzar en el oro y en el Bitcoin. Vamos. También para concluir con esta recorrida por los principales índices económicos del mundo. El oro volvió a bajar 1,31%, se ubica en $3.331 el precio de la onza troy, que equivalen a 31 gramos.1. Finalizamos con el Bitcoin. Vamos. El valor del mismo, que en este preciso momento se encuentra en $104.432. Registró de esta manera una suba del 2,13%. Bien, ¿seguimos? Seguimos nosotros Lo con habíamos más adelantado, información. ¿no? Sí, obvio. 20 horas 49 minutos en todo el país. Y llega el momento de la información deportiva. Sabemos que se está jugando el Roland Garros.